Let's go ahead and open our Bibles in Matthew chapter 28, verse 19. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28, verso 19. And it says, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. And so, in this, story, ¿verdad? En esta historia, amen, Jesus was speaking to his disciples. Jesucristo estaba hablando con sus discípulos and sharing, ¿verdad? The things that they needed to do, ¿verdad? Y compartiendo las cosas que ellos necesitaban que hacer. By this time, amen, Jesus had already, died on the cross. Ya para este tiempo Jesucristo ya había muerto en la cruz. And then he had already resurrected on the third day. Y él ya había resucitado al tercer día. And so now Jesus appears to them, ¿verdad? Y Jesucristo se les aparece. Amen. And it says, amen, that Jesus presented, to the disciples and to many people. And it says that it was for 40 days. So that there would be no doubt that Jesus had resurrected. Y dice, ¿verdad? Dice que Jesucristo, ¿verdad? Después de que resucitó, dice que él se presentó a los discípulos, dice, y a mucha gente, dice, por 40 días. Dice, para que ellos, creyeran en su resurrección. Because as people, ¿verdad? Muchas veces como personas, we have doubts, ¿verdad? In our minds, ¿verdad? Tenemos dudas en nuestras mentes, amen. And so, sometimes it's not easy to believe. En veces no es fácil para creer. And because we're all different, ¿verdad? Todos somos diferentes. Amen. Some are going to believe, right away. Unos que van a creer rápido. And some are going to have a little bit of a hard time in believing, ¿verdad? Y hay varios, ¿verdad? Que van a tener un cierto tiempo, ¿verdad? Difícil para qué? Para creer. And remember, one of his disciples doubted. ¿Se acuerdan uno de los discípulos que dudó? And that was Thomas. Remember? Doubting Thomas. ¿Se acuerdan uno de los discípulos, que dudó y que era, Tomás? Amen. And when Jesus appeared to the disciples, cuando Jesucristo se apareció a los discípulos, amen, Thomas wasn't there y Tomás no estaba allí. Even though Jesus said that he was going to resurrect, a pesar de que Jesucristo les dijo que iba a resucitar, amen, Thomas right away said, until I put my finger, ¿verdad? On his hands, ¿verdad? Put my hand on his side, then I'll believe, ¿verdad? Hasta que no ponga, ¿verdad? Mi dedo en sus manos, hasta que no ponga mi mano en su costado, entonces voy a creer. Amen. And then Jesus appeared to him, ¿verdad? Y luego Jesucristo se le apareció, ¿verdad? And he said, Thomas, give me your finger, dame tu dedo, mira. There I am. Ahí estoy. Give me your hand, dame tu mano, mira. There I am. Ahí estoy. So that you can see my physical body, para que puedas ver mi cuerpo físico, of the damage that was done to me, del daño que se me hizo, but yet I'm still alive. Aún así estoy vivo. And so, that's a thing to learn. Y esa es una cosa, de aprender. That every time that we read the word of God, cada vez que leemos la palabra de Dios, amen, we, get that faith going, ¿verdad? Vamos ejercitando esa fe. Amen. We continue what? Growing in Him. Continuamos creyendo o creciendo más en Él. Amen. And so, and little by little, poco a poco, we learn more and more. Vamos aprendiendo más y más. And that faith, is growing more and more. Y esa fe, va creciendo más y más. And so in this chapter, ¿verdad? En este capítulo, in verse 16 and verso 16, it says, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Verso 16.
Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Dice, al monte donde Jesús les había ordenado. So, remember, there's one that committed suicide. Acuérdense que había uno que, cometió, ¿verdad? Y tomó su propia vida. Amen. And that was Judas, ¿verdad? Ese era Judas. And so, it was 12 that Jesus called. Eran 12 que Dios o Jesucristo había llamado. But now there's what? 11, ¿verdad? Ahora son 11 lo que están allí. And Jesus told them, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo, go to this mountain, and, be there because I'm going to meet you there. Vayan a este monte, amen. Dice, porque ahí es donde los voy a ver, amen. And so, they were obedient, ¿verdad? Ellos fueron obedientes, amen, in what Jesus had instructed them, de lo que Jesucristo les había dando, ¿verdad? Esta instrucción. In verse 17, verso 17, it says, when they saw him, they worshiped him, but some doubted. Do you see that? Dice verso 17, y cuando le vieron, dice que le adoraron, pero algunos que dudaban. ¿Sí? And so, a lot of times, amen, when, God speaks to our life, ¿verdad? Cuando Dios nos habla de nuestra vida, we believe certain things, ¿verdad? Creemos ciertas cosas, but at times we're like, well, I don't know if I believe that. No sé si yo crea esto, ¿verdad? Sometimes there's a little doubt in us, ¿verdad? Siempre hay momentos que tenemos esa duda en nuestras mentes. But this is the thing. Imagine you, ¿verdad? That you were one of the disciples. Imagínate que tú fueras uno de los discípulos. And you go where Jesus told you to go, y vas a donde Jesucristo te dijo que fueras. And then you see him with your own eyes, ¿verdad? Lo miras con tus propios ojos. You see, the process of the cross, ¿verdad? Miras el proceso de la cruz. You were a witness to that. Tú fuiste un testigo de ello. And you know that you saw him, that he died. Y tú sabes que lo miraste que él murió. And then you see him for 40 days. Y lo miras que está allí por 40 días, ¿verdad? Talking to people, ¿verdad? Hablándole a las personas. So that they wouldn't doubt on Jesus, para que no dudaran en Jesucristo. And so now Jesus tells you, go to this mountain because I'm going to see you there. Vayan a este monte porque ahí es donde los voy a ver. And then you see him. Y luego pues lo miras. How would you take it? ¿Cómo lo tomarías tú? And so, I think, ¿verdad? Yo pienso, when they see Jesus, ¿verdad? That he's alive, miran a Jesucristo que está vivo. A lot of times people are going to think what? Oh no, maybe that's a ghost, ¿verdad? A lo mejor es un fantasma. Or maybe it's a spirit. A lo mejor es un espíritu. Or maybe it's a vision. ¿Verdad? A lo mejor es una visión that is not for real, que no es de verdad. An illusion, ¿verdad? Una ilusión ahí que miras y dices, no, pues, and you come into this doubt, y estás en esa duda that you don't know if it's Jesus or not, que you don't know if it's for real or not. Tú no sabes si es Jesucristo o no, y estás en esa duda, amen, si es de verdad. It says that some of them, it didn't say one, it says some of them still doubted. Todavía había unos que dudaban. And so, now imagine, they were with Jesus all the time. Ellos estaban con Jesucristo todo el tiempo. 24/7, 24/7. Everywhere Jesus would go, they would go. Donde quiera que iba Jesucristo, ahí iban ellos, right? And so they lived day by day with him. They got to know him. Ellos vivían con él, ¿verdad? Día tras día, y llegaron a conocerlo. But how can you still doubt? ¿Y cómo todavía puedes dudar? Of everything that you saw, that he did when he was on earth, when he was alive. ¿Y cómo puedes dudar? Amen. Cuando él todavía estaba haciendo milagros y tú estabas mirando todo lo que Jesucristo estaba haciendo. And you knew how, what kind of a person that he was. Y tú sabías qué clase de persona él era. And you still doubt. Y todavía dudabas. Fíjate. But yet at the same time, it's what?
that they all worship him. Dice, todos se postraron, dice, en adoración para con él. And so, and that's us also. Eso es también para nosotros. Sometimes we have doubts in our lives. Empezamos a dudas en nuestras vidas. But yet, at the same time, we know who we need to worship. Aún así sabemos a quién debemos de adorar. Do you understand? Who is our God? ¿Quién es nuestro Dios? Even though, there may be questions in our minds, a pesar que haya preguntas en nuestra mente, amen, we know who is God for us. Sabemos quién es Dios para con nosotros. And so, that's why, amen, dice, we understand, things, ¿verdad? Y vamos entendiendo las cosas, what his word says, lo que dice su palabra, amen. And so, then in verse 18, verso 18, it says, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Very important, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Importante. Then Jesus what? Came to them. Fíjate, Jesucristo que vino a ellos. In other words, he got closer, to take away what? The doubt. Él se acercó más para quitar ¿qué? Esa duda, fíjate, that we have as people, que nosotros tenemos como personas. You think it's a vision? You think it's a dream? ¿Piensas que es una visión? ¿Piensas que es un sueño? Well, let me get closer. Fíjate, déjame me acerco un poco más so that you can see me from close, para que me puedas ver de cerca and believe that I am alive, para que tú creas que de verdad estoy vivo. And then he tells them something very important. All authority, toda la autoridad. You see? Jesus has what? All authority. Not some. It says all authority. Jesucristo tiene ¿qué? Toda la autoridad. No parte de la autoridad. Dice toda la autoridad. And then he says what? Up in the heavens and in earth. Dice, tanto en los cielos, ¿verdad? Como en la tierra. Amen. And he's, telling what? About the spiritual world, ¿verdad? Está hablando del mundo espiritual. Amen. And on earth y en la tierra. Amen. That he has what? All authority. Él tiene que toda la autoridad. Amen. So it doesn't matter, ¿verdad? What you go through, whether spiritually or earthly. No importa lo que tú estés pasando, si sea espiritual o terrenal, he has what? All authority. Él tiene toda la autoridad. And who do we pray to? ¿Y a quién es el que le oramos? The one that has what? All authority. Le oramos y le pedimos a aquel que tiene ¿qué? Toda la autoridad. And so, that's very important to understand. Esto es muy importante para nosotros entender, because people pray to other things and to idols, fíjate, y la gente le ora y le pide a otras cosas, dice, y a otros ídolos. But who said that has all the authority? ¿Quién dijo que tiene toda la autoridad? Jesus. Fíjate, Jesucristo. And so, that, is being known, ¿verdad? And he's telling the disciples, ¿verdad? Y está dando a conocer y le está diciendo esto, ¿qué? A sus discípulos. All authority is given to me. Toda la autoridad, se me ha dado a mí. And then he gives an instruction y luego le da una instrucción. Verse 19, verso 19. He said, therefore, dice, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verso 19. Dice, por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. And that was what? Preaching the gospel, ¿verdad?
what Jesus was already doing with his disciples, ¿verdad? Jesucristo le da instrucciones de lo que Jesucristo ya estaba haciendo, que estaba predicando que el evangelio, amen, que los discípulos ya eran que parte de ello. So in other words, Jesus is just saying, do what I was doing. Follow what I was doing. ¿Verdad? Les está diciendo, hagan lo que yo ya estaba haciendo. Sigan lo que yo ya estaba haciendo. So was it something new or different? ¿Era algo nuevo o algo diferente? No. You see? It was the same thing. Era la misma cosa. As Jesus was doing, he's telling the disciples, do the same thing. Jesucristo, ¿verdad? Así como yo estaba haciendo esto, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. So what does that tell us? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? We should do the same. Debemos de hacer lo mismo. Continue what? Preaching the gospel, ¿verdad? Seguir predicando el evangelio about Jesus Christ, acerca de Jesucristo, making what? Other disciples, haciendo que más discípulos, yes. And remember, disciple, ¿verdad? Los discípulos, ¿verdad? Is for them to be what? Saved on what is coming, that we already know that's gonna come. De ser, ser discípulos, ¿verdad? Y hacer discípulos viene siendo que para que ellos puedan que, obtener esa salvación por las cosas que ya sabemos que han de venir. And that's the purpose, which is salvation. Ese es el propósito, es la salvación. It's not to convert people, ¿verdad? No nomás de convertir, a gente, and have the biggest churches, ¿verdad? And the biggest numbers of people, no para tener iglesias grandes, ¿verdad? Y un gran número, ¿verdad? De personas en las iglesias. No. More important than that. Más importante que eso. It's salvation. Es la salvación. So that you can be ready for his coming. Para que tú estés listo para su venida. That's the purpose of the word, of God. Ese es el propósito de la palabra de Dios. So that others and many more, will be what? Saved. Para que otros y muchos más sean ¿qué? Salvos. Do you understand? And then, he tells them, well, so you can baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Para que sean bautizados en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So who's the Father? ¿Verdad? ¿Quién es el Padre? God, Dios. ¿Sí? Because people say, no, pues there's only one God. Pues that's the God. Ese es el Dios. Fíjate. And then, in the name of the Father, and then he says, the name what? Of the Son, en el Hijo. ¿Verdad? En el nombre del Hijo. Who is the Son? ¿Quién es el Hijo? Jesus. Fíjate. And then, in the name what? Of the Holy Spirit. ¿Verdad? Y en el nombre que del Espíritu Santo. Amen. Which is the Spirit of God, que es la presencia de Dios that we have here now, que tenemos, ¿verdad? Ahora aquí, ¿verdad? On earth, aquí en la tierra. Amen. That's important, for all of us as believers, que es importante para nosotros como creyentes. And so, and so one thing, ¿verdad? También to clarify, una cosa, ¿verdad? También para aclarar, ¿verdad? It says, there go and make disciples of all nations. And it says, baptizing them, it says, in the name or names, plural. ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre o los nombres. Fíjate. And then he says 3. But it says name. Están 3, pero dice nombre. It doesn't say names. No dice nombres. Fíjate. And that's very important to know, because all 3 are one. Los 3 son uno. Amen. And so God is recognized, with so many different names. Dios es reconocido, ¿verdad? Con muchos nombres. Amen. He is the Alpha and the Omega, ¿verdad? Él es el Alfa y el Omega. Who is that? God. Dios. That's another name. He is, the Son of Man. Él es el Hijo del Hombre. Referring to who? ¿A quién se refiere el Hijo del Hombre? To Jesus. Jesucristo, the Son of Man, el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesus, Jesucristo. And the Holy Spirit is always there. El Espíritu, Santo siempre está allí. Dice, in the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
And it says, and the Spirit of God, hello, ahí estaba el Espíritu Santo ya. The Spirit of God was already there. And the Spirit of God, dice, was hovering, around, the waters. Y el Espíritu de Dios decía que se movía sobre la faz de las aguas. Fíjate, it's including all three in one name. Está incluyendo los tres en un solo nombre. And who's the one that's saying this? ¿Y quién es el que está diciendo esto? To baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dice, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Who is saying this? ¿Quién está diciendo esto? Jesus. Fíjate, Jesucristo is saying this. Make disciples, hagan discípulos, and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ¿Y qué? Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And so that's, what the disciples, ¿verdad? Were instructed to do. Era lo que los discípulos estaban, ¿verdad? Con esas instrucciones, ¿verdad? Lo que deberían de hacer. And then in verse 20, verso 20. Dice, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todos que las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. So, very important. Amen. To teach him, the people to obey everything that I have commanded you. Dice, enseñándoles para que guarden todas las cosas que os he mandado. What did God left behind for us to be our guide? ¿Qué es lo que Dios ha dejado para nosotros, que sea nuestra guía? The Word of God. That's our guide. La palabra de Dios es nuestro guía. That's what we follow. Eso es lo que nosotros seguimos. That's, what helps us, amen, to show us, what we need to do. Es lo que nos enseña para nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Amen. And it talks about everything, ¿no? Habla de todo. Amen. And so, that's why, ¿verdad? Y por eso mismo, amen, dice, every time we read the Word of God, siempre que leemos la palabra de Dios, we learn something new. ¿Verdad? Vamos aprendiendo algo nuevo. Yes, and God speaks to us y Dios nos habla, amen, and then He tells us, this is what you need to work on, esto es lo que tú necesitas que trabajar en esto, ¿verdad? And so, and every day, that you read the Word of God on your own, y cada vez que lees, ¿verdad? La palabra de Dios de ti mismo, you learn something new, aprendes algo nuevo, amen, and so, that word is for you, esa palabra es para ti. When you read it for yourself, cuando tú lo lees de ti mismo, that word is for you. What God reveals to your life. Esa palabra es para ti, lo que Dios te revela a ti, para tu vida. Because we're all different. Todos somos diferentes. And so, but God speaks to all. Pero aún así, Dios nos habla a todos. And so, another thing that we need to learn, otra cosa que tenemos que aprender. Right there in Matthew, allí en Mateo, if you go to chapter 3, si tú te vas al capítulo 3, one of the important things, una de las cosas importantes that Jesus shared and told them, que Jesucristo compartió y les dijo, dice, go make disciples, and said what? And baptize them, right? Dijo, vayan y hagan discípulos, y luego ¿qué? Vayan y luego bautícenlos, ¿verdad? Por medio del agua. So, was Jesus a child or an adult when he got baptized? ¿Jesucristo era niño o un adulto cuando fue bautizado? You see? An adult. An adult. Era un adulto. When the people were getting baptized, they were being baptized as an adult. Estaban siendo bautizados, como un adulto. Because what? The right and the wrong, porque sabes que lo bueno y lo malo. As a baby, you don't know nothing. Como bebé no sabes nada, you don't even know what they're doing to you, ¿eh? Ni saben lo que están haciendo para contigo,
And so as an adult, ¿verdad? You know, that's what Jesus instructed. Esto fue lo que dijo Jesucristo. Show them the word of God, ¿verdad? La palabra de Dios. Enséñales. Show them what they need to do. Enséñales lo que tienen que hacer. And then, after they believe, después de que ellos creen, fíjate, then water baptize them. Entonces dice, bautízalos por agua. But as an adult, you know, ya como adulto, when they understand what they're doing, the decision that they're making, you know, cuando ellos saben lo que están haciendo, en la decisión que ellos mismos están haciendo. Not that someone is making that decision for them, no que alguien más está haciendo la decisión para con ellos. You make your own decision. Tú haces tu propia decisión. You make your decisions every single day, right? Tú haces las decisiones, you know, cada día. And so it's up to you. What decision are you going to make for your life? ¿Qué decisión vas a hacer tú para tu vida? See, you can't say, no puedes decir, wow, es que, you know, pues my parents baptized me since I was a child and I didn't know what I was doing, ¿verdad? We excuse ourselves, ¿verdad? You know, no, pues mis padres, you know, ellos, you know, me mandaron y me bautizaron, yo ni sabía ni lo que estaba haciendo. So yo no sé nada. No. You will know. Dice, tú vas a saber the decision that you're making, en la decisión que tú estás haciendo. And you decide, y tú decides, when is the time to get water baptized. You know, tú decides cuándo tú vas a tomar ese paso de bautizarte en agua, in what Jesus said, de lo que Jesucristo dijo. And then in Matthew chapter 3, verse 13, Mateo 3, verso 13, then it says, then Jesus came from Galilee to the Jordan to be what? Baptized by John. Do you see that? Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. So Jesus, amen, now, you know, he says, this is the time I need to get water baptized. Este es el tiempo que me tengo que, you know, venir a bautizarme por agua. I'm making this decision. Yo estoy haciendo esta decisión. Yes. And so, you know, from there, ¿verdad? As we see, ¿verdad? Verse 14, ¿verdad? Como vemos en el verso 14. Dice, but John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you. And do you come to me? Fíjate. Dice verso 14, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Fíjate. You know, John the Baptist, ¿verdad? Juan el Bautista, knew who Jesus was. ¿Sabía quién era? Jesucristo. In the Spirit, en el Espíritu, he knew the power and the authority of Jesus. Fíjate. En el Espíritu, Juan el Bautista sabía el poder y la autoridad de Jesucristo. And how did John the Baptist knew, amen, who Jesus was? You know, y cómo supo Juan el Bautista quién era Jesucristo. You know, if it wasn't, you know, through the Holy Spirit, sino que fue a través que del Espíritu Santo. And then remember, when we finish reading right now, you know, que acabamos de leer in Matthew 28 and Mateo 28, you know, where Jesus said, all authority is given to me, dice, up in the heavens and up in the earth. ¿Y qué dijo Jesucristo? You know, toda autoridad me has dada que en los cielos y en la tierra. Fíjate. And so before Jesus said this in Matthew 28, antes de que Jesucristo dijera esto en Mateo 28, now, in Matthew chapter 3, ahora en Mateo, capítulo 3, amen. Now, amen, John the Baptist recognizes who Jesus is, reconoce quién es Jesucristo y dice, I can't baptize you. I know who you are. No te puedo bautizar porque, yo sé quién eres. He knew that he was the Son of God. Fíjate. Él sabía que él era el Hijo de Dios. The one that Jesus said, aquel que Jesucristo dijo, baptize
them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Así como Jesucristo les ha instruido, ¿verdad? Bautícenlos en el nombre